Señor, unidos en la misma fe. Acepta, Señor, nuestros dones y transforma nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Realiza con tu Espíritu la obra salvadora. Estos dones de tu bondad que has puesto en nuestras manos por tu sacrificio, santifica nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Acepta, Señor, nuestros dones y transforma nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Realiza con tu Espíritu la obra salvadora. Mantengamos lazos de paz, unidos con el mismo Espíritu, en oración y cantos, muéstranos tu presencia. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Acepta, Señor, nuestros dones y transforma nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Realiza con tu Espíritu la obra salvadora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Buenos días a todos. Les agradezco que estén aquí con nosotros celebrando la Eucaristía desde sus hogares. Para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Oh, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida
preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Espero en el Señor, aleluya. Espero en su palabra, aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano,
lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al comienzo del Evangelio de hoy, San Mateo nos dice que Jesús subió solo a las colinas para orar. Acababa de terminar un día muy largo enseñando a las multitudes, sanando a los enfermos y realizando el milagro de la multiplicación de los panes. Al comienzo de ese día había recibido también la noticia de la muerte de Juan el Bautista. En ese momento había querido irse solo para reflexionar, rezar y llorar la pérdida de ese gran profeta, que también era su primo. Pero las multitudes no lo dejaron. Sin embargo, ahora vemos que aunque retrasó su tiempo de oración por compasión por las multitudes, no lo omitió por completo, a pesar de que debe haber estado cansado. Ahora, cuando se pone el sol, sube a la montaña para orar y no vuelve a aparecer hasta las 3 de la mañana, 6 horas más tarde. Sabemos por otros pasajes del Evangelio que Jesús frecuentemente se iba solo a orar. ¿No es eso un poco extraño? Jesús es Dios, Dios verdadero del Dios verdadero, como profesamos en el credo. Entonces, ¿por qué tendría que dedicar mucho tiempo para la oración? Bueno, debido a que Él también es un verdadero hombre. El Verbo se hizo carne, nacido de la Virgen María. Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana, y como humano necesitaba orar. La naturaleza humana no está destinada a ir sola. Como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el hombre fue creado para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra la felicidad. Y nadie puede tener comunión con Dios sin una vida de oración. Hoy Jesús nos está enseñando a mantener primero lo primero. Si Él, que es el Hijo de Dios, necesita tiempo solo en oración, solo un soberbio, arrogante, afirmaría que no necesita hacerlo también. Tenemos, por ejemplo, muchas vidas de santos, pero hoy quisiera platicarles particularmente de Santa Tarsila. Santa Tarsila vivió en Roma en los años 500. Ella y su hermana Santa Emilia vivían en la propiedad de su padre a las afueras de los muros de la ciudad. Se dedicaron casi por completo a la oración y al servicio de los pobres. Su sobrino fue el Papa San Gregorio Magno. Como escuchamos, una familia de santos. Hicieron más por la iglesia y la sociedad en esos años violentos y catastróficos que cualquier número de políticos, empresarios o generales, y el secreto de su fecundidad fue la oración. Mientras Santa Tarsila yacía en su lecho de muerte en el año 550, se le apareció su bisabuelo, que también había sido un santo, el Papa San Félix II. Él le mostró un lugar en el cielo diciendo: ven, te recibiré en esta habitación de luz. Poco después de aquella visión, Tarsila cayó gravemente enferma y mientras sus amigos y parientes rodeaban su lecho de muerte, ella comenzó a gritar: apártense, atrás, atrás, ya viene Jesús, mi Salvador.
Con estas palabras exhaló su último aliento y entregó el alma a Dios en la víspera de la Navidad. Unos días después, Santa Tarsila se le apareció a su hermana, Santa Emiliana, y la llamó para que viniera a celebrar la Epifanía en el cielo. Y de hecho, Santa Emiliana murió en la víspera del 6 de enero, la fiesta de la Epifanía, días después. Estas dos santas vivieron una amistad tan íntima con Jesús que ni siquiera el mayor sufrimiento de la vida, la enfermedad y la muerte de un ser querido, podrían robarles la alegría o la paz interior. Realmente eran ciudadanas del cielo, incluso mientras vivían vidas hermosas e inspiradoras aquí en la tierra. Por supuesto, la santidad como esa no es algo que ocurra al azar. Cuando prepararon los cuerpos de las santas hermanas para el entierro, descubrieron que en sus rodillas y en sus codos tenían unos callos tan gruesos y endurecidos como los de un camello, debido a sus continuas plegarias que decía hincada y apoyadas en un reclinatorio. Así pues, ¿qué podemos hacer para mantener nuestra vida de oración en forma, para que podamos crecer como cristianos maduros, sabios y alegres? No es muy complicado. Simplemente necesitamos seguir el ejemplo de Cristo y el ejemplo de Elías en la primera lectura. Necesitamos hacer un tiempo en nuestros horarios ocupados para subir a la montaña, dejar atrás el ajetreo y el bullicio para pasar tiempo a solas con Dios, para poder escuchar el pequeño susurro de su voz, para renovar nuestra fuerza, para descubrir lo que quiere decirnos. Hay muchas formas en que podemos hacer esto. Por ejemplo, cada católico debería tener un retiro espiritual cada año, aunque solo fuera por un fin de semana o un día al año, para pasar este tiempo de retiro hablando con Dios, frente a frente, uno a uno, un tiempo de oración, un tiempo de calidad. Hoy quizás es un poco más difícil poder conseguir vivir un retiro en grupo, pero no personal. Pueden ustedes comunicarse con el sacerdote de su parroquia para pedirle alguna sugerencia de cómo vivir un retiro desde su hogar en un día, cómo el sacerdote o un diácono puede dirigirles este retiro. Y eso es lo que nosotros como cristianos necesitamos, por lo menos una vez al año, un retiro, un día de calidad en comunicación con Dios. Segundo, necesitamos también pasar tiempo en oración personal todos los días. Que nuestra vida sea una oración, pero debe haber momentos especiales destinados a nuestro día para parar todo y entrar en esa comunicación profunda con Dios. 5 minutos, creo yo que todos los tenemos para poder dejar el celular, aquietar nuestra mente y hablar directamente con Dios, empezar a platicar con Él. A veces es difícil, a veces nos cuesta trabajo porque estamos acostumbrados a un mundo de ruidos, de distracciones, y confieso, en lo personal a veces me cuesta también estar en un momento sin música. Por ejemplo, si voy a hacer el aseo de mi cuarto, si voy a lavar los trastes, si voy a veces incluso a comer, música, por lo menos para escuchar un ruido. A veces estamos muy acostumbrados a ese ruido, pero precisamente porque nos cuesta trabajo, el silencio, ese momento de oración, quiere decir que es una buena señal de que es algo que nos va a servir para poder entrar en esta comunicación con Dios. Y finalmente, a través de los sacramentos, ¿no? Un momento privilegiado de un contacto íntimo y personal con nuestro Señor,
ocurre a través de los sacramentos, de la confesión y, claro, principalmente de la Eucaristía. Cada domingo, entre semana, participar de la Eucaristía pues nos ayuda a entrar en esta relación y a poder escuchar también la voluntad de Dios y a hablar sinceramente con Él, poder darnos cuenta más fácilmente de su amor y de su entrega y de cuál es su voluntad. Entonces son esas tres ideas: retiro espiritual cada año, por lo menos una vez al año, el momento profundo al día, 5 minutos de oración y los sacramentos. Esas tres formas en que nosotros vamos a encontrar nuestra misión. Vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar su voz que nos dicta, que nos ayuda, que nos propone este camino de salvación, de felicidad, de tranquilidad, de paz. El espacio sagrado en el que nosotros celebramos la Eucaristía, aquí en la iglesia, aquí en la capilla, allá afuera, cualquier espacio aquí, es como este monte Oreb donde subió el profeta. Es la montaña para nosotros, es subir a este encuentro personal con Dios. Debemos buscar, y por eso siempre también debemos tratarlo con respeto y con amor. En cada momento que nosotros tengamos de nuestro día para comunicarnos con el Señor, es subir a ese monte como el profeta, y es ir con respeto, y es ir con apertura, sabiendo entonces que la oración es lo más importante, es la base de nuestras vidas, ya que la oración profundiza nuestra comunión con Dios, y nuestra comunión con Dios es la única fuente de felicidad duradera, es la única fuente de sabiduría y alegría, es la única fuente de paz para nosotros y para quienes nos rodean. Pidamos pues, hermanos, al Señor que nos ayude cada día a entrar más en comunicación con Él, poder descubrirlo en el suave susurro del día a día y poder prepararnos también nosotros, nuestras almas, para vivir en armonía con Él, en comunicación con Él, y así tener una vida plena, en abundancia, y compartirla con los demás. Que así sea. Amén. Profesemos ahora nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras súplicas ante la misericordia de Dios por los líderes de la Iglesia, ministros ordenados y laicos, por el espíritu de reconciliación en los corazones, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos.
por este país y por todas las naciones del mundo, por sus esfuerzos para lograr la paz y la justicia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los trabajadores pobres, los ancianos y los que carecen de hogar, por salario justo, servicio médico y buen ambiente para trabajar, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que han perdido a un ser amado, por los niños huérfanos de padre o madre, y por los esposos que han perdido a su pareja, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los reunidos ante la mesa del Señor y por quienes estén imposibilitados para venir, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todas las intenciones de cada uno de ustedes, también por sus necesidades, las necesidades de sus familiares y de sus amigos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Dios del rayo y del huracán, tú calmas nuestros temores y nos das la paz. Escucha las peticiones que elevamos hacia ti, inspirados por tu Espíritu. Concédenos lo que te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como el sentinela a la aurora, mi alma te espera, Señor, desde el abismo clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, estén atentos tus oídos, mi Dios, a la súplica de mi voz. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra. Como el sentinela a la aurora, mi alma te espera, Señor. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Ten misericordia de mí, Señor, y ven con tu perdón. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como el sentinela a la aurora, mi alma te espera, Señor. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos, mi Dios, a la súplica de mi voz. Espero en ti, Señor, confío en ti, como el sentinela, mi alma te espera, Señor, mi alma te espera, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor
reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan y dándote gracias lo bendijo. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, compartamos deseos y pensamientos de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, 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 ten piedad de nosotros, danos la paz, ten piedad de nosotros, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Hagamos ahora la oración para la comunión espiritual de todos ustedes que están desde sus hogares. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente, muchas gracias por participar con nosotros de esta celebración de la Eucaristía. Sigamos cuidando unos de otros, sigamos también orando unos por otros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Te doy gracias, Jesús.